que tiene que ver así con el Evangelio. Así es la serie, el Evangelio. En algún momento Pablo les dijo a los Gálatas que alguien estaba predicando otro evangelio. Así que necesitamos hoy más que nunca revisar el evangelio. El tema que hoy quiero disertar tiene que ver con un asunto que igual no es aplaudible. No te va a hacer que quizás te levantes de tu silla y pegues un gloria a Dios, pero la verdad es que es muy importante ver estos aspectos. Uno de los graves problemas que los cristianos que nos congregamos en una iglesia estamos teniendo es que no sabemos cuáles son los fundamentos del cristianismo. Por eso, por ejemplo, cuando no se saben los fundamentos, de repente si alguien se muere, cualquier persona dice, ya está en el cielo. Se desconoce lo que dice la Biblia. O muchas veces otros, para no meterse en problemas, ¿sabe qué dicen? En el lugar donde te encuentres, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una urgencia de que usted y yo sepamos el fundamento, el evangelio, lo que Jesús enseñó, lo que más tarde Pablo también empieza a predicar a la iglesia. Y el tema de hoy tiene que ver, porque también hay un incremento, es por qué los cristianos pecamos. Mire, los que confiesan un pecado, háblese de adulterio, háblese de fornicación, háblese de homosexualidad, o háblese de lesbianismo, o háblese de chisme, o háblese de gritería, o háblese de idolatría. Los que confiesan un pecado en ese sentido, el incremento es muy alto. Es muy alto. Incluso creo que en este momento estamos viviendo un tiempo de mucha incongruencia. Hay mucha incoherencia, hay muchas contradicciones. Y hasta se pone de moda en los diversos medios sociales. Nadie se asusta, por ejemplo, si hay incongruencia en los políticos, porque uno dice, así son. Nadie se asusta si en los policías hay incongruencias, si en un maestro. Pero ¿sabe? Yo creo que como iglesia sí nos debe de asombrar y de asustar que muchas veces entre pastores o entre las familias de los pastores hay incongruencias. También entre las familias de los cristianos hay incongruencias. Incluso hay personas que afirman ser cristianas, pero que sus vidas no concuerdan con la vida en el espíritu de la que habla la Biblia. No concuerda. Incluso yo estaba leyendo una estadística, y esa estadística nos dice de esos pecados ocultos, de confesiones que incluso jovencitos a temprana edad hicieron uso de alguna droga, cualquiera que sea, o muchas veces que empiezan su vida sexual a temprana edad. Y lógicamente ellos, aún en las mismas redes sociales, dicen, no me importa lo que digan. Claro, no le importa lo que digan porque no se conoce el fundamento. Ahora,
es muy alarmante, porque yo pienso que quizás nosotros hemos dicho, ¿qué le está pasando al mundo? Que todos los días el mundo se pierde, el mundo sufre cada día de más pecado. Yo más bien creo que ¿qué le está pasando a la sal? De lo que Jesús dijo, ustedes son la sal. ¿O qué le está pasando a la luz? Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz. ¿Por qué los cristianos pecamos? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver, vamos a aprenderlo. Vamos a poner ciertos fundamentos primero para ir avanzando en el tema. Yo les animo a que vayan por favor a Romanos 8:9. Fíjese lo que dice la Escritura. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y vea usted cómo la palabra Espíritu está en mayúscula. Se refiere al Espíritu de Dios, se le refiere al Espíritu Santo. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Es interesante. Es decir, que el Espíritu Santo que habita en nosotros ejerce allí un poder, porque el Espíritu Santo en nuestras vidas no es un adorno, sino el Espíritu Santo en nuestras vidas ejerce un poder. Y ese poder es un poder santificador. Y cuando ese poder santificador no es visible, la verdad es que hay motivos muy grandes para sospechar de que dicha persona, a pesar de que dice ser cristiana, no ha nacido de nuevo y no ha recibido a Cristo. Porque mire lo que dijo Jesús, Juan 14. Juan 14. Dice el versículo 23 de Juan 14, versículo 23 al 26. Dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir esto? Que quien no ama a Jesús no va a guardar su palabra. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y luego dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una persona que parece ser sinceramente convertida y que quizás aún se bautizó, pero que de repente se fue al mundo y después de varios meses y después de varios años o de varias semanas vuelve al redil. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No funcionó su conversión? No,
¿O qué fue lo que sucedió? O la sangre de Jesús en él no funciona. Porque si la sangre nos limpia de todo pecado, entonces ¿qué no funciona? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Es que no fue genuina su conversión. Quizás fue motivado por una crisis emocional, pero no se convirtió. Hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el momento cumbre cuando él regresa al redil? El momento cumbre, y aunque parece que es como la segunda conversión, la verdad es que es la primera. ¿Por qué? Porque él se está dando cuenta de que algo no hizo bien, de que algo no está bien en su vida, y entonces el Espíritu Santo lo confronta y dice: mira, si yo estoy en ti, mi poder en ti te va a santificar. Y la palabra santificación tiene que ver con un proceso de todos los días, cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de andar, nuestra manera de decidir, nuestra manera de tratar a la esposa, nuestra manera de tratar al esposo, nuestra manera de tratar a los hijos. Hay una santificación todos los días. Ahora, Pablo dice en la carta a los Efesios, Efesios 4, versículo 20 al 24. Dice la Escritura: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Se trata de aprenderle. ¿A quién? A Cristo. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si él nos enseña, fíjese cuáles los cambios. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y mire que viene como consecuencia: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Querramos o no querramos oírlo, la realidad es que miles de personas que afirman ser cristianos, creyentes, la verdad es que no lo son. ¿Por qué? Porque Pablo habla aquí de un proceso. Aquí Pablo está diciendo las características que debe haber en ese cambio. Dice: despójate, después te dice: renuévate, y más tarde dice: vístete. ¿No te quieres despojar? ¿No te quieres renovar? Mucho menos quieres vestirte de ese nuevo hombre. Entonces sí necesitamos ver con todo cuidado qué dice la Escritura. En algún momento Pablo le escribió una carta a Tito, muy pequeña, pero mire lo que dice ahí. Tito 1:16. Dice la Escritura, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay una palabra ahí que me gusta. Dice profesan. Diga conmigo: profesan. ¿Sabes qué es la palabra profesar? Ejercer, desempeñar,
actuar, es decir, hacer lo que dice ahí. Cuando alguien entonces no profesa, es un pseudo cristiano. Cuando alguien no está profesando lo que dice la Escritura, por eso dice ahí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Pero dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay una escritura que es muy puntual cuando estamos hablando de esto. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y dice, y perverso. Aquí tengo que decir algo. Es muy importante que revisemos las intenciones más profundas de nuestro corazón. Porque puede ser que muchos de nosotros estemos creyendo que amamos al Señor, pero nuestro propio corazón nos ha engañado. ¿Qué dice nuestro corazón? Si empiezas a compararte con otros que cayeron, con otros que no han sido fieles, ¿qué te dice tu corazón? Estás mejor que ellos. Tú siquiera vas, pero ellos ni siquiera ya asisten. Cayeron y mira cómo viven. Tu corazón, ¿qué te está diciendo? Estás bien, no te preocupes. Mira, no todos los que están ahí son reales. Y tu corazón en ocasiones te dice, mira, ¿has visto este problema? Mira, está la iglesia llena de hipócritas. Y tu corazón te dice, ya ves, no eres el único, tranquilo. Entonces tu corazón, con ese tipo de palomitas que le vas dando, tu corazón se autocomplace, tu persona se autocomplace y dice, así hay que vivir la vida. Algunas veces nuestros hijos puede ser que incluso asistan a la congregación por complacernos, por no tener problemas, pero su corazón está lejos. Ellos incluso nos pueden vender una buena idea. Son buenos estudiantes, no le hacen mal a nadie, los vemos que le echan ganas en la escuela, sí, pero el mayor problema es que su corazón está lejos de Dios. Entonces, aquí tendríamos que volvernos a preguntar, ¿por qué los cristianos pecamos? Pecamos de muchas maneras. Podemos pecar cuando estamos hablando de alguien que está ausente. Se llama murmuración. Podemos hacer un ídolo de algo que tenemos. Cuando Jesús mismo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un pasaje en la Escritura que Pablo le escribe a los Corintios y dice esto, escúcheme. Pablo empieza a decir cuáles eran los pecados por los cuales el pueblo de Israel quedó parado en el desierto. Y muchos de esos pecados, amados, son pecados que si los revisamos, empezamos a ver que son cosas que querramos o no podemos cerrar los ojos. Y son problemas que suceden dentro de la iglesia, en una familia. Y uno dice, Señor, pues no que somos cristianos. Es muy interesante este asunto. Sobre todo, amados, la intención de esta mañana compartir esto no es para que dejemos de pecar. No es mi intención ese.
Usted al ir escuchando la plática o la conferencia, usted se va a dar cuenta que una de las cosas que muchas veces por las que nosotros seguimos pecando es porque no tenemos claramente qué es el evangelio. No tiene bien comprendido qué es el evangelio. Su comprensión del evangelio no es la adecuada. Y aún esta clase de pecados los podemos desmenuzar en diferentes líneas, que si son del cuerpo, que si son contra el cuerpo, que si no son más que cuestiones fuera del cuerpo. Sabes, cualquiera que sea, algo está pasando a mi vida que no puedo decirle no al pecado. Puede ser que incluso hagamos todo como cristianos, todo lo que se nos ordene. Traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nos involucramos. Sí, pero ¿dónde está lo que el evangelio dijo que debería de hacer en la vida de las personas? Renuévate, vístete. ¿Dónde está? Vamos a ver lo que dice Romanos 1:16. Pablo lo dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amados, el evangelio no es una religión. El evangelio dice que es poder de Dios, pero véalo, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol entonces está diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los creyentes. Muchas veces, amados, hemos pensado que el único momento mágico de la salvación y del poder del evangelio fue cuando recibiste a Jesús, o cuando te bautizaste, o cuando decidiste caminar en la vida cristiana. Y yo quiero decirles que no. El poder del evangelio es poder para salvación, pero está hablando de salvación, hablando de perdón de pecados, que sería tu presente. Está hablando de tu futuro, que sería la vida cristiana. Y está hablando de una eternidad con Jesús. Es decir, que el evangelio te toma de la mano, es poder de Dios. El evangelio te toma de la mano, o tú y yo tomamos el evangelio de la mano. Es poder de Dios en el momento en que me salva, en que perdona mis pecados Dios, pero Él me lleva. El poder del evangelio me va a llevar a la santificación, y el poder del evangelio me va a llevar a que mi vida sea congruente con lo que dice la Escritura. El poder del evangelio, hermanos, no es el asunto de salir y predicar las buenas nuevas y que se convirtieron 15, 20, 30. Ese no es el poder del evangelio. El poder del evangelio va más allá de un evento, de un acontecimiento. Tiene que ver en su vida y en la mía con un pasado, en el momento en que fuimos salvos. Pero tiene que ver el poder del evangelio con una vida por delante, una vida de creyente. Es decir, que el poder del evangelio está en mi pasado, está en mi presente y está en mi futuro. Ese es el evangelio. La vida del pecador en el pasado, el poder del evangelio lo alcanzó. En el presente lo está santificando. En el futuro lo va a llevar a la eternidad.
El poder del evangelio no es solamente cuando dijiste, gracias Dios, porque hoy te recibo a ti. El poder del evangelio es algo que nos lleva de la mano, porque te lleva a la regeneración, el poder del evangelio. Porque lo primero que hace el evangelio es llevarte al nuevo nacimiento. Y después el poder del evangelio te lleva a la regeneración. Y después el poder del evangelio te lleva a la santificación. Y el poder del evangelio, o sea, no hay por dónde. ¿Qué es lo que entonces debemos empezar a ver? ¿Por qué los cristianos pecamos? Porque no hemos hecho del evangelio un estilo de vida. No hemos hecho del evangelio un amanecer, un atardecer. No hemos hecho del evangelio nuestro respirar y nuestro transpirar. Vimos el evangelio como un acontecimiento hace 15 o 20 cuando usted recibió a Jesús, pero hasta ahí se quedó. Ese no es el poder del evangelio del cual habla Pablo a los romanos. Porque el poder del evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, pero es llevarlo hasta la eternidad. Vea lo que dice Romanos 3:24. Fíjese el poder del evangelio. Siendo justificados. No éramos justificados. Estábamos lejos de Dios. Incluso si usted lee el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era nuestro estado. Y dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso lo dice 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Muchas veces nos asustamos y nos asombramos cuando algún pecado de adulterio en la congregación sucede, y más si usted sabe de quiénes son y de la familia, nos escandalizamos. Escúcheme, ¿cuántas veces la murmuración ha matado lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en la mía, por simple hecho de murmurar? Y aún el tema de la murmuración es algo que se dice en secreto. Eso fue lo que sucedió con María contra Aarón. Murmuró en secreto. Dios le trajo a juicio. Y pareciera que ese tipo de pecados, pues no hay por qué alarmarse. Amados, eso puede retrasar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, desea, anhela. Algo que vemos aquí en la Escritura es la obra santificadora del Espíritu Santo. Y la obra santificadora del Espíritu Santo es todos los días.
La obra santificadora se refiere a la obra de Dios en el pecador, por medio del cual se mortifica el pecado remanente y se deja el viejo hombre y se viste del nuevo hombre. Eso lo acabamos de ver en Efesios 4. Ahora, ¿por qué preguntarnos entonces? Nuevamente la pregunta: ¿por qué los cristianos pecamos? ¿Cuál es la razón? Cuando un cristiano peca o anda en pecado, lo primero que estamos demostrando es que no estamos comprendiendo adecuadamente el evangelio. O el evangelio no lo hemos abrazado como debería. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para salvarnos. Es decir, que el pecador necesita el evangelio no solo para ser salvo en el pasado, sino también para su salvación en el presente, y decirle: Dios, necesito todos los días tu santificación. La santificación, amados, es algo evidente, es algo que se ve. Y si esa santificación no es evidente, es necesario que empecemos a regresar. ¿Qué dice la Biblia acerca del evangelio, que es poder? ¿Por qué seguimos teniendo los mismos problemas en los matrimonios? ¿Por qué seguimos teniendo las mismas peleas en los matrimonios? ¿Por qué seguimos, si toda la familia asiste a la iglesia, llega a la congregación, qué le está pasando al evangelio? ¿Perdió su poder? No. Nosotros como personas no hemos dejado que el evangelio haga en nosotros lo que él puede hacer. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios creador, como lo vemos en el principio. Dios es un Dios que incluso legisla sobre todo el universo, lo que Él quiere y como Él quiere. Pero Él amó tanto al mundo, y dentro de ese mundo que Él amaba estaba lo que había creado, que era el hombre. Entonces lo amó, y dice la Biblia que ni siquiera escatimó a su propio hijo. Vea que dice Romanos 8. Romanos 8:32. Dice la escritura: el que no escatimó a su propio hijo. Mire cómo es el amor de Dios. Sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego dice, en pregunta: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Un Dios que lo entregó a su propio hijo. Nunca dijo: no, es que se trata de mi hijo. ¿Qué es lo que Dios hizo aquí? Reconciliar al hombre con Dios. Romanos 5. Mire los resultados de la justificación. Romanos 5, los primeros 11 versículos, dice así: justificados pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fíjese que éramos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Interesante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué debe hacer el Evangelio en nuestras vidas? ¿Para qué recibimos el Evangelio? ¿Para seguir pecando? Yo creo que el Evangelio debemos de llevarlo con toda humildad. Y con el relato que acabamos de leer aquí en Romanos 5, nos tenemos que dar cuenta que es por su gracia. Mi vida, su vida estaría camino al infierno, pero algo hizo el Evangelio. ¿Por qué pecamos los cristianos? Porque no hemos hecho del Evangelio nuestro estilo de vida. No hemos hecho del Evangelio lo que Jesús dijo desde aquellos días. Nos ha gustado del Evangelio sus bendiciones y muchas de ellas han sido inmerecidas. Pero yo creo que si el Evangelio lo vemos como un estilo de vida, aprendamos a vivir una vida siempre anhelando la santidad. Y todo aquello que tenga que ver con el pecado, aprende a correr. Y todo aquello que se llame pecado, aprende a odiarlo. Porque si tú empiezas a amar al pecado y de repente llegas aquí, caes en lo que decíamos al principio, hay una incongruencia. Porque tu misma conciencia, estás aquí escuchando el Evangelio, estás leyendo la palabra o estás cantando alguna alabanza al Señor en adoración, pero tu estilo de vida te dice, ¿qué haces? No es que la sangre de Jesús haya perdido poder, sino que el Evangelio no lo hemos visto como un estilo de nuestra vida. Pablo usa una analogía muy bella cuando habla de esto y la quiero compartir con ustedes. Vea por favor Efesios capítulo 2. Efesios 2, 10.
fíjese lo que dice aquí, porque somos hechura suya. Qué interesante, amados. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué no podemos andar en esas buenas obras que Él de antemano ya preparó? Porque no somos hechura suya. Cuando la Biblia habla del término hechura suya, está hablando de una palabra griega que es poiema. P-O-I-E-M-A. Poiema. ¿Sabes qué es esto? Que cada uno de nosotros que estamos aquí somos un poema de Dios. Somos la obra redentora de Dios que Él está construyendo todos los días en tu vida y en mi vida. Somos un poema. Tú eres un poema. No creas que Él ve a su rebaño como un gran poema. No, tú eres un tú eres un poema. Porque dice, somos hechura suya. Y cuando la Biblia habla de un poema para Dios, es que entonces Él está construyendo todos los días una obra maestra para su gloria, usando las buenas obras que Él mismo preparó para los suyos. Cada vez que tú y yo como buenos creyentes hacemos buenas obras, estamos demostrando que la obra de Dios lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Qué es lo que Él está haciendo en nosotros todos los días? Además de la salvación, la santificación. Eso es lo que tenemos que cuidar todos los días, con un anhelo, con un celo. Hay muchas maneras de perderse en el mundo. Hay muchas estrategias de amar el pecado. Hay muchas formas. Iglesia amada, esta mañana les hago un llamado, o el Espíritu Santo nos hace un llamado a que veamos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuántos lo creen? Cuando un creyente comprende el Evangelio, cuando un creyente sabe de qué se trata el Evangelio, ¿sabes qué va a suceder? Va a meditar en el Evangelio. Va a meditar día y noche. Busca lo que Dios más ama. Busca lo que Dios más quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? La santificación. ¿Por qué quiere la santificación en tu vida y en mi vida? Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo que el Espíritu más anhela es la santificación en tu vida y en mi vida. Que cada día nos parezcamos a Él. Si la Biblia dice que Él es santo, entonces todos los días tenemos que pensar que si Él es santo, yo debo ser santo. Amén. ¿Lo cree? Dele un buen aplauso a Jesús. Mire, no quiero salirme de lo que estamos hablando ahí de Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es sumamente instructiva. Y se lo digo de esta manera. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, escúcheme, son doctrinales. Los primeros 3. Y los últimos 3, que es el 4, 5 y 6, son capítulos aplicativos. O sea, primero nos dice qué y después nos dice cómo. Son doctrinales y también son aplicativos. Ahora, quiero que vea
en este asunto de los capítulos aplicativos, mire lo que vemos aquí y que uno dice, pero ¿de qué estaban hechos estos? ¿De qué estaban hechos? ¿De qué estaba hecho este creyente? Que este creyente andaba como es digno. Vamos a Efesios. Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Me llama mucho la atención la palabra vocación. La palabra vocación tiene que ver con una aptitud, con P, aptitud. La palabra vocación tiene que ver con una disposición. La palabra vocación tiene que ver con una inspiración. Entonces, cuando Pablo dijo que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo hacemos las cosas correctas, como la Biblia lo dice, inspiramos a otros. Van a ver tu disposición y van a ver tu aptitud para seguir el camino. El versículo 2, lo voy a ir diciendo así muy rápido, hace un llamado a ser humildes y dice, con toda humildad. El mismo versículo 2 dice, mansos. Cuando habla de humildad está hablando de hombres obedientes, de hombres rendidos, de hombres dóciles. No está hablando de que vistas con vestimenta sencilla. La humildad no es esa, sino humilde tiene que ver con alguien dócil, con alguien obediente, con alguien rendido. Eso es lo que dice ahí, con toda humildad. Cuando la Biblia habla de mansedumbre, está hablando de alguien que es disciplinado, de alguien que es manejable. Y cierra el versículo 2 con algo que quizás para muchos nos saca de nuestro cuadro. Y dice, con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Dónde está nuestra paciencia? Soportándonos con paciencia. El versículo 3 es un llamado a la unidad. Pero vea el versículo 12. A fin de perfeccionar. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Jesús más anhela? Dice perfeccionar. ¿Qué es por perfeccionar? Alguien que está puliendo, alguien que está afinando, alguien que sigue corrigiendo. ¿Qué tengo que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de una mente? Personas, número uno, que no conocen a Dios. ¿Por qué lo dice ahí? Son gentiles. O no son nacidos de nuevo, no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no son nacidos de nuevo, no viven de acuerdo a Dios, sino viven de acuerdo a sus ideas tontas. Por eso dice, no anden como los gentiles. El versículo 22 dice, despójense del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Los malos deseos. Esos malos deseos que siempre te conducen a una manera equivocada de vivir. El 23 me dice renovaos. Habla de un renuevo. Se renuevan en su mente. Versículo 24, se visten del nuevo hombre.
El 25, mire, desechan la mentira, hablan la verdad. Es decir, que nosotros como miembros de un mismo cuerpo, siempre hablemos la verdad. No tenemos por qué andar engañando. Siempre hablemos la verdad. Desechemos la mentira. Pero ¿cuántas veces la mentira ha sido usada como un estilo de vida, como una manera de ser? Y mire, aún estos cristianos se enojan. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Se enojan sin pecar. Si antes hurtaba, hoy trabaja, dice el versículo 28. Aún en el 29, mire, para hombres y mujeres que muchas veces decimos, ay, es que se me chispoteó. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas veces por el enojo, la ira, empiezas a usar palabras corrompidas? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así podría irme capítulo 5 y capítulo 6. Para continuar sacando todas las características de la vida de un creyente en esta carta. Cuando yo leía esto, yo dije, Señor, ¿qué hacen este individuo o qué hacen estos creyentes para vivir así? Que incluso tú les dijiste que deberían de andar como es digno del llamamiento con que fuiste llamados. Señor, ¿de qué estaban hechos? ¿Acaso no tenían problemas? ¿Acaso no vivían los mismos problemas que hoy como sociedad vemos? ¿O qué les pasó que tenían ese estilo de vida? ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que vivían un evangelio. Y el evangelio es un estilo de vida. Un evangelio que es para meditar de día y de noche. Pablo aquí estaba diciéndole a los corintios esta primera faceta y en los primeros 3 capítulos les empieza a exponer todo lo que tenía que ver con la doctrina. Y Pablo empieza a explicarlo en los 3 capítulos de esta carta. Está hablando del evangelio. Es decir, Pablo está escribiendo, expone el evangelio a esos creyentes de Éfeso. Yo creo que todos nosotros en esta mañana debemos estar bien seguros. Si deseamos vivir la vida cristiana, necesitamos revisar el evangelio. Amados, el evangelio es el combustible que alimenta el alma de un creyente para que pueda andar como es digno. El evangelio es la gasolina para caminar dignamente. Sin el evangelio, el creyente es fácil presa de su carne. Quiero hacerle unas preguntitas. ¿Por qué llega tarde a la congregación? ¿Por qué ha olvidado el evangelio? Y en lugar de llegar temprano con el fin de adorar y obedecer a Dios, porque Él me rescató del infierno por medio de su sacrificio, ¿qué es lo que preferimos? Nuestra comodidad. En lugar de levantarnos temprano, y solo estoy hablando de algo que todos los domingos sucede. En lugar de levantarnos temprano, preferimos escuchar a nuestra carne que nos insta, que nos dice, duerme, estás muy cansado. Toda la semana estás trabajando, duerme.
Llegaste noche de la fiesta. Pero le voy a decir algo más. ¿Por qué no oramos? Porque hemos olvidado el evangelio. En lugar de ir en oración al Señor, reconociendo nuestra dependencia en Él, ¿qué preferimos? Vivir nuestras vidas como si fuéramos autosuficientes. Todos los días decides cosas y no le preguntas a Dios cuál es su voluntad. Todos los días decides cosas, tienes que decidir con tu boca cosas y tú no le dices a Dios cuál es tu voluntad, Dios. Pablo le dijo a Timoteo: sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones. El primero en enterarse de lo que te hace falta, de lo que es necesario en casa, debería de ser Dios. Pero primero se entera quien te va a prestar un dinero. Primero se entera el lugar del empeño. Hemos invertido el evangelio. Se les ha motivado y mucho acerca de leer la Biblia. ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué hemos olvidado el evangelio? En lugar de ir a la Biblia para que nuestro conocimiento de Dios crezca, sepamos a qué se refiere el mundo, qué dice Cristo acerca del pecado, preferimos seguir nuestra propia sabiduría. ¿Por qué no servimos en la iglesia? La respuesta sigue siendo la misma. Porque nos hemos olvidado del evangelio. En lugar de imitar a Jesucristo, dice la Biblia en Romanos, vamos ahí, no lo quiero decir, solo recordando una parte, Romanos 5. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos, fíjese, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, hermanos, Él nos llevó de la mano. Pablo a los filipenses les dijo que Jesús se había despojado a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Cuántas veces nosotros nos incomodamos por cualquier cosa? Porque tampoco estamos dispuestos a servir al ministerio. ¿No será que entonces hay algo que no estamos imitando de Él? Porque si Él dice que se despojó, está hablando de que dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo. Se despojó a sí mismo, nadie le quitó. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Preferimos ser servidos antes que servir. Yo sé que vivimos en una cultura donde hay un choque, en una cultura donde se nos engaña, haciéndonos creer que lo más importante somos nosotros y que lo más importante son nuestros deseos, y te venden todo eso. Te llegan a vender tal cosa que por venderte un carro te dicen ya me vi. O te llegan a vender tal cosa que te dicen te lo mereces. Es un choque muy fuerte.
Sobre todo porque cuando vemos el Evangelio me dice, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, se despojó, tomó forma de siervo. Sigo con las preguntas. ¿Por qué decimos malas palabras? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué vemos pornografía? ¿Por qué no luchamos por despojarnos del viejo hombre? ¿Cuál es la razón? Quizás no hemos entendido algunas de las cosas que el Evangelio nos dice, o de las mismas doctrinas básicas que Pablo enseñaba a la iglesia. ¿Sabe por qué pecamos? Porque olvidamos el Evangelio. Y entonces estamos ante una cultura de aceptación, estamos ante una cultura de, bueno, pues tenemos que respetar su preferencia sexual. No es así. La Biblia no lo dice de esa manera. Debemos de meditar diariamente en el Evangelio. Si Pablo dijo a los romanos que el Evangelio es poder de Dios para nuestra salvación, entonces es necesario que meditemos, que recordemos, y si queremos vivir cada día como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados, es necesario vivir el Evangelio. Es por medio de la fe que el Evangelio le ayuda al creyente a vivir luchando contra el pecado. ¿Cómo luchamos? Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es escuchando, es leyendo, es meditando, es congregándote, la manera en la que tú puedes ver que el Evangelio se hace su trabajo en tu vida. Y de esa manera nuestra fe aumenta. Nuestra fe, cuando aumenta, es usada para que el Evangelio sea poderoso en nuestras vidas y nosotros mismos también para compartirlo a otras personas. Ahora, quizás yo le hablé de un diagnóstico de alguien que se enfermó y que no vive el verdadero evangelio. Un diagnóstico de alguien que está enfermo, bueno, hay que buscar la medicina y empezarlo a reactivar. Y si usted está aquí y dice, yo necesito que esa esencia del evangelio esté en mi vida, es una buena mañana para que tomes la decisión. Pero escúchame, y es aquí donde tu corazón puede ser engañoso. Resulta que no estás moribundo, sino resulta que estás muerto. Haces, guardas, pero no estás enfermo, sino resulta que estás muerto. Estás muerto en tus delitos y pecados. Quizás te bautizaste, quizás hiciste algo. Asegúrate. Yo no estoy pensando sembrar la duda de nuestra salvación. No, yo estoy diciendo, asegúrate. Asegúrate. Porque el que está muerto, ¿qué hace un muerto? Nada. ¿Qué hace un muerto? Apesta. ¿Qué hace un muerto? Hay que enterrarlo. ¿Qué hace un muerto?
hay que velarlo. ¿Qué es lo que necesitas si estás muerto? El poder del Evangelio para resucitarte. ¿Qué es lo que necesitamos si estamos moribundos? El poder del Evangelio para avanzar hasta el final. Amén. Cuidado si el Evangelio no ha obrado su poder en su vida y usted continúa en sus delitos y pecados. Porque una evidencia del Evangelio es que te empieza a cambiar, te empieza a transformar, te empieza a santificar. Esa es una evidencia. Si estás batallando con tus mismas palabras, con tus mismos dichos, con tus mismas acciones, con tu mismo pecado y no abandonas eso, algo le está pasando. Y lo que ha pasado es que no has vivido el verdadero Evangelio. Y es muy drástico esto. ¿Te acuerdas cuando en la parte final de Mateo 7 está casi Jesús terminando el sermón del monte? Y dice la Escritura que hubo un grupo de personas que se acercó y dijo: en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? No les conozco. Asegúrate. Yo me hacía estas preguntas a mí. Yo estaba ahí también diciendo: Señor, cuánta incongruencia entre muchos pastores que se atreven a predicar el Evangelio, pero resulta que en su matrimonio ya es su tercero o cuarto matrimonio. Es incongruencia. Cuánta incongruencia entre muchos pastores que incluso aún viviendo vidas dobles, vienen y comparten al rebaño leche adulterada. Quizás tú estás aquí y dices: es que necesito una respuesta para mi matrimonio. La respuesta está en el Evangelio. Si no has visto la respuesta, es porque has cerrado tu corazón al Evangelio. Oíste las buenas nuevas de salvación, te gustó la idea de que Dios tenía un plan para tu vida, pero cuando el Evangelio te dijo: toma tu cruz y sígueme, dijiste: no, espérate, tengo mis proyectos. Niéguese a sí mismo. No, Jesús, menos. Yo siempre he sido gente de subir, bajar. Hay que revisarlo. Cierro con lo que dice 2 Corintios. Puede ser que incluso esté alguno pensando en si seguir o no seguirse congregando. Es que es la verdad, hermano. Este tipo de temas te incomodan. Dices: ay, qué legalista. Yo no te hablé de ningún legalismo, ningún tema de legalismo, ninguna palabra de legalismo usé. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Puede ser que incluso seas un servidor no nacido de nuevo. El poder del Evangelio no está en ti. Por eso dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, está hablando de hacernos un examen.
Somos muy buenos para hacer examen a otros. No, es un examen para mí, probarme a mí mismo. Es un deber examinar nuestra vida. Si hay fe en nuestro corazón, si hay fe en el corazón, entonces el Espíritu lo está llamando a arrepentirse y a luchar para que el pecado muera. Pero si no hay fe en su corazón, entonces lo que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y clamar a Dios por misericordia. Clamar a Dios por misericordia. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Y qué tengo que examinarme, pastor? Si el evangelio no ha sido olvidado por usted. Si usted ve que su vida va en declive, en bajada, examínese, pruébese a usted mismo. Es que ya no sé qué hacer con la deuda. Usted se metió en la deuda, pida la ayuda de Dios. Es que ya no sé qué hacer en mi matrimonio. En un matrimonio es un asunto de dos. Será muy difícil ponerse de acuerdo en el matrimonio. ¿Será de veras muy difícil? Es que no sé qué hacer con estos celos. Quizás no has tenido la revelación del evangelio.